Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Hola, bienvenidos y bienvenidas a tu programa Soror Encuentro Feminista. Este programa se transmite, como tú ya lo sabes, en tu estación favorita, en www.son.bs, los jueves a las 7 de la noche y en su retransmisión los domingos a las 11 de la mañana. Al igual, recuerda que nos puedes mirar en nuestro canal de Facebook, perdón, en nuestro canal de YouTube, en Soror Encuentro Feminista, los domingos a partir de las 11 de la mañana. Pues bien, es un gusto tenerles hoy. En la voz les saluda Toica, en la producción técnica Carla Arredondo y por parte del director de producción París Paredes también reciban saludos. En esta ocasión nos acompaña y le damos la bienvenida con mucho gusto a la doctora Verónica Lidia Martínez Martínez. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias, les agradezco la invitación, querida Toica. Con mucho gusto. Pues bien, yo les voy a platicar un poco quién es Verónica, se las presento. Antes les comento que el título de este programa es La seguridad social y la perspectiva de género. Ya les diremos por qué la doctora ha elegido este título. Pero primero les platico quién es ella. La doctora Verónica Lidia Martínez Martínez cuenta con 2 doctorados, el primero en Derecho y es verificado según el Real Decreto del 99, diagonal 2011 de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Su segundo doctorado es en Derecho. Ella es máster en Gobierno y Fiscalización Pública por la Universidad de Salamanca. Es licenciada en Derecho por la UNAM y es especialista en Derecho Social y maestra en Derecho. Todos estos grados, quiero decirles con mucho gusto y con mucho orgullo por ti, por tenerte hoy tan cerca y ahora tan cerca con estos temas. Ella, todos estos grados los has obtenido con distinción honorífica. Creo que en ninguno de estos grados ha faltado la distinción. Has sido una estudiante de excelencia y hoy, por lo tanto, eres investigadora, pues también una investigadora de excelencia, de mucha producción, de conocimiento, de muchas publicaciones, muy comprometida, pero también, Verónica, debo reconocer y se lo comento a nuestro público, eres una mujer comprometida con un compromiso social porque la sociedad, las personas de todas edades, sin distinción, sepan qué es la seguridad social y qué hacer por su seguridad social, por este derecho que debe ser en principio garantizado para todos y todas. Así que bienvenida a este programa. Verónica, Muchas gracias. platícanos con todo el honor de tenerte acá. Platícanos un poquito, ¿qué más eres? ¿Qué más haces, Verónica? Pues Esta, básicamente empecé desde muy joven porque la materia laboral y la materia de seguridad social no requerían cédula para litigar. Entonces, yo no empecé como investigadora, yo empecé ahora sí que al revés, empecé como litigante. Entonces, debido a que pues todavía tengo algunos asuntos que llevo con causa social, porque las personas que requieren, ahorita vamos a hablar de qué es la seguridad social, pues son adultos mayores en su mayoría, gente de escasos recursos, pues que requieren un abogado y que a veces no lo pueden pagar. Entonces, pues empecé en el litigio y defendiendo al Instituto Mexicano del Seguro Social hasta que pues sale el jefe del titular y como en todo gobierno y también en las instituciones públicas, sale el jefe y vamos todos para afuera, ¿no? Entonces, pues como toda mi vida había litigado en favor del IMSS, uno de mis amigos me dijo, pues vente a trabajar a mi despacho. No acepté la propuesta en ese momento porque dije, el dinero es canijo y termina con amistades, y decidí yo empezar con mi despacho, que era un cuarto con una silla y una computadora, y así me aventé a empezar a litigar, y ya después pues empecé a trabajar en las universidades, con los chicos. Universidades muy pequeñas, muy chiquitas, porque dar clases
no es nada fácil, tiene uno que agarrar experiencia y empecé en universidades muy pequeñas, pues a prepararme como docente y me gustó esto de la investigación, y es ahora lo que me dedico de tiempo completo, pues a escribir libros, artículos científicos de alto impacto y eso me llevó al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, donde tengo 8 años de estar en el sistema, que me ha ratificado el sistema y precisamente en este año vence mi distinción y estoy esperando resultados del Sistema Nacional de Investigadores en este año, esperando mejorar el nivel que tengo en el sistema y pues me encanta escribir, la investigación es lo que más me gusta y pues obviamente dar clases en menor medida. A mí me gusta más escribir. Siempre se los digo a mis alumnos, no se ofendan, pero a mí yo lo que más disfruto es estar escribiendo. Tengo bastante productividad porque disfruto lo que hago. Entonces, de esa manera no me pesa, o sea, a diferencia de a veces sí me dicen, qué bárbara, cómo escribes, cómo le haces. Disfruto lo que hago, me gusta mucho la materia de seguridad social y cuando pues haces las cosas con gusto, pues no pesa, ¿no? Es ligera la carga. Sí, fíjate que le pregunto, esto siempre es muy bonito y agradable escuchar el de las trayectorias. En primer punto, porque este es un programa de corte feminista, no exclusivamente feminista, pero de corte, solo el encuentro feminista, no excluyente, ¿no? No es exclusivamente feminista. Y en segundo punto, porque, bueno, y siempre es interesante mirarnos entre nosotras y reconocernos entre nosotras, y bueno, y que nos escuche quien nos pueda escuchar, ¿no? Y en segundo punto, porque fíjate que también como nos escuchan personas de todas edades, a veces nos escuchan personas jóvenes. Casi siempre tenemos entre nuestro público personas jóvenes y luego resulta que se interesan porque dicen, bueno, ¿y qué estudió? ¿Y cómo puedo llegar yo a tener esa formación académica, etcétera, ¿no? Entonces, resulta interesante, además de reconocernos, de saber quién eres. Y ahora platiquemos, entremos al tema. Has titulado este programa Seguridad Social y Perspectiva de Género. Pero para nuestro público, coméntanos, dinos, ¿qué es la seguridad social? Mira, la seguridad social es un derecho humano y al ser un derecho humano, pues es para todas las personas, para todos los seres humanos, ¿no? De un determinado estado. El obligado a dar este derecho humano llamado seguridad social es el Estado mexicano, en el caso de nuestro país. Los particulares pueden coadyuvar en ayudarle al Estado a hacer posible este derecho. Este derecho de la seguridad social se ha materializado propiamente para que lo identifiquen con el tema de los seguros sociales. ¿Qué es esto de los seguros sociales? El estar inscrito en un instituto de seguridad social. Caso concreto, laboro para la iniciativa privada y mi patrón me inscribe, tiene la obligación de inscribirme en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Laboro para el Estado, o sea, laboro para la Secretaría de Hacienda, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y ahí mi patrón, que es el Estado, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Secretaría de Educación Pública, ahí el patrón, que es el Estado, lo inscribe en el ISSSTE. Los militares también tienen seguridad social a través de el ISFAN, que es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Entonces, en México tenemos muchos organismos que dan estos seguros sociales, el IMSS, que es el más conocido, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, el ISFAN, pero en cada entidad, en cada estado de la República tenemos estos organismos de seguridad social. Por ejemplo, en el Estado de México está el ISEMIN, en Zacatecas está el ISTESAC. Entonces, tenemos muchos organismos que se encargan de dar este servicio de seguridad social a través de diversos seguros, como puede ser, si tengo un accidente de trabajo, me protege
este seguro. Si quiero retirarme de la vida laboral porque ya no quiero trabajar, ya no puedo trabajar, lo que le llaman la jubilación, pues voy a tener estos derechos que dan los seguros sociales. Obviamente, para tener estos derechos, uno de los puntos claves es cotizar. Entonces, hay que estar trabajando, aportar para estos organismos, se me descuenta cada quincena, se hace un descuento para garantizarme los servicios que brindan estos seguros sociales, porque no son servicios gratuitos, son servicios que paga el trabajador, paga su patrón y paga el Estado, ¿no? Como principal eh, obligado a dar estos servicios. Entonces, en la mayoría de los seguros es una aportación de los tres, el trabajador, el patrón y el Estado, para poder tener beneficios como que me protejan contra cuando estoy embarazada, si tengo un accidente en el trabajo, si me quiero retirar de la vida laboral, si tengo un bebé y me van a apoyar con la guardería. Entonces, de eso es lo que se trata la seguridad social, de tener una protección en el caso de que yo me enferme debido a un accidente en el trabajo o a una enfermedad que adquiera en el trabajo, o bien a una enfermedad que no sea del trabajo, pero que me impida trabajar. Entonces, también me protegen los casos el más claro ejemplo, y creo que lo más importante, por lo cual los seguros sociales siguen siendo un factor necesario, cuando ya no quiero dejar de trabajar y me quiero dedicar a irme a pasear o a descansar, porque ya trabajé mucho tiempo, a veces las personas toman la decisión de jubilarse, y estos seguros sociales les garantizan una pensión para que puedan vivir ese retiro de la vida laboral con recursos, porque llegar a adulto mayor y no tener ingresos, pues es prácticamente poner en peligro la subsistencia de los adultos mayores, sobre todo como grupos vulnerables, porque pues ya no son sujetos de empleabilidad la mayoría de ellos, dado que en México pues ya 35, 40 años ya normalmente no te quieren en los fuentes de trabajo, menos a un adulto mayor. Entonces, esa es la ventaja que me ofrece la seguridad social, el protegerme cuando estoy enfermo, cuando ya no quiero trabajar, y me da estos aportes con los que estuve yo cotizando mientras estuve activo. Sí, y tú lo has dicho ya muy claro, estos seguros se convierten o se ejercen como derecho cuando se trabaja, cuando se cotiza. Eh, Hay un tema, pero no será el tema de esta ocasión, pero yo quisiera que nos tenerte pronto y que pudiéramos hablar de ello, del tema de las pensiones, de las ya no pensiones para los jóvenes, ¿no? Pero bueno, avancemos hoy en este tema que tenemos para esta ocasión. ¿Cuándo volteamos a ver el tema de las pensiones con perspectiva de género? ¿Qué estamos haciendo antes de pasar a qué se ve, ¿no? Quisiera preguntarte, ¿qué estamos haciendo cuando decimos las pensiones y la perspectiva de género? Bueno, las mujeres, hay que tener muy claro que durante mucho tiempo las mujeres pues no trabajábamos, ¿no? Generalmente la cultura mexicana muy abocada bajo un machismo era donde el hombre era el proveedor y las mujeres nos quedábamos en casa. Y hasta la fecha eso sigue existiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, carreras como derecho, ingeniería, pues eran carreras para hombres, ¿no? Donde ya el hecho de ver a una mujer, y te lo digo porque a mí en la Facultad de Derecho me pasó con los maestros, sobre todo muy antiguos que estaban en la Facultad de Derecho, decían, para mí es inadmisible que una mujer está en las aulas de la Facultad de Derecho, porque esta es una carrera para hombres. Entonces, la mujer pues empieza a salir al mercado laboral, no porque queramos, sino porque hoy en día la economía del país está muy difícil y ya no alcanza con un sueldo. Entonces, las mujeres salimos al mercado no por hobby, ni porque, o sea, nos haya sido fácil dejar la posición de estar en casa.
sobre todo brindando el cuidado a los hijos, sino las mujeres salimos, el principal motor que dio lugar a que las mujeres saliéramos a trabajar, pues es contribuir a la economía familiar para poder subsistir la familia, ¿no? Entonces, pues en el momento que las mujeres decidimos entrar al mercado laboral, pues somos sujetos de empleabilidad y obviamente entramos dentro de este grupo de los seguros sociales, donde si estoy trabajando en la economía formal, porque sí, ese es el grave problema en su mayoría que tienen los seguros sociales, que están enfocados hacia trabajos en economía formal. Entonces entramos al mercado, las mujeres, a ser sujetas de empleabilidad y decíamos, pues si soy sujeta de empleabilidad, si tengo un patrón, sea en el Estado, sea en la iniciativa privada, pues también tengo derecho a cotizar, tengo derecho a tener mis aportaciones y que obviamente que esos seguros sociales protejan a la mujer cuando es sujeta de empleabilidad, o sea, el hecho de que yo salga a trabajar, los accidentes se pueden presentar en trayecto, porque salgo de mi hogar, me dirijo al trabajo o viceversa, del trabajo a mi casa, y si soy sujeta de un riesgo de trabajo, pues la seguridad social me tiene que proteger, ¿no? Entonces, las mujeres al ingresar al mercado laboral, pues tenemos que tener los mismos derechos que los hombres, porque a nivel constitucional está muy claro el principio de igualdad, que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley. Biológicamente somos diferentes, porque no es lo mismo ni cómo piensa una mujer, ni cómo vive una mujer, a cómo ve un hombre, pero ante la ley sí somos iguales. Entonces, las mujeres, pues empezamos a decir, si somos iguales, tenemos que tener los mismos derechos y se nos tienen que garantizar las pensiones por igual que a un varón. Entonces, empezamos a ver que la seguridad social, verla desde una perspectiva de género, es también atender a que las mujeres tenemos problemáticas diferentes a los hombres. Y también tenemos que partiendo de una concepción física, biológica, las mujeres no somos tan estables en los trabajos, principalmente, por ejemplo, cuando estamos embarazadas y tenemos que descansar para procurar nuestra salud y la salud del producto, ¿no? Entonces, eso ha generado que las mujeres cuando nos embarazamos o tenemos que cuidar en casa al adulto mayor o a los hijos, eso genera que las mujeres no tengamos la misma productividad en el trabajo, porque a veces tenemos que renunciar a los trabajos para quedarnos en casa a sacar adelante a la familia. Entonces, la seguridad social tiene que ver que las mujeres tenemos una mayor inestabilidad en el trabajo, no porque queramos dejar los trabajos, sino porque a veces se tiene que quedar alguien en la casa a cuidar a los menores cuando pues son menores de edad y procurarles el cuidado, que es un derecho humano. El derecho al cuidado ya fue reconocido últimamente por la Corte Interamericana como un auténtico derecho humano. Y ese derecho al cuidado ha mermado que las mujeres tengamos un empleo y que nos mantengamos en el mercado laboral, y al tener menos periodos de duración en el mercado, cotizamos menos y eso incide para que tengamos pensiones más bajas. Y otro gran problema al que nos enfrentamos y que hoy en día, siglo XXI, sigue siendo una realidad: las mujeres percibimos ingresos inferiores a los que ganan los hombres. Todavía, tristemente, en siglo XXI no se ha logrado la igualdad salarial y hay una cosa importante: las pensiones se pagan a razón del salario. O sea, a veces cuando me dicen a mí, oye, ¿como cuánto ascenderá mi pensión ahora que me pensione y me jubile? Le digo, pues tu pensión es directamente proporcional al salario que percibes. O sea, si tienes un salario mínimo,
tu pensión va a ser mínima. O sea, no se da ese fenómeno de que tengo un salario mínimo y me voy a ir con una jubilación de diputada federal. No, la pensión es directamente proporcional al salario que tengo. Entonces, si las mujeres tenemos salarios inferiores, nuestras pensiones son en cuantía inferiores a las que percibe un varón. Entonces, de entrada, no se está cumpliendo con el principio de igualdad que marca la Constitución, de que el hombre y la mujer son iguales en derechos y en obligaciones, pero estamos teniendo problemas para pensionarnos porque tenemos periodos de cotización no tan largos como los hombres por el tema del ejercer el derecho al cuidado, el tema de la maternidad, que un hombre que es más estable, ¿no? En el empleo. Sí, fíjate que ahora que lo mencionas, esto también resulta muy interesante y es un tema que hemos visto por acá un poco y que yo he seguido de manera mm, puntual, el tema del cuidado, ¿no? Y yo creo que tendrás otra siguiente invitación también para hablar de ello, de que por qué no hablar y por qué no trabajar que se reconozca el cuidado como trabajo. Porque muchas mujeres, como tú lo vienes señalando, dejan de trabajar por dedicarse a los cuidados, porque no hay quien más lo haga, porque es casi una obligación heredada. Pero además por esto, porque las mujeres que se quedan a cuidar por decisión, ¿no? Porque deciden yo voy a atender a la familia, a los abuelos, etc. em, y reconozcamos que cuidado no es cuidar solamente enfermos o a personas discapacitadas. Cuidar es atender la casa, la alimentación, la ropa, los servicios, etcétera. Entonces, estas mujeres que realizan todas estas actividades día con día y que además tienen jornadas que si fueran de trabajo rebasarían la jornada laboral, no tienen pensión, no tienen seguridad social, no tienen vacaciones, no tienen salario, no tienen seguridad social. Y entonces llegan a la vida adulta, a la de ser persona mayor, y están desprotegidas, totalmente desprotegidas. Esto es muy grave porque en nuestra sociedad, en nuestro país, la sociedad está integrada por 51%, tal vez varían ya ahora los porcentajes, de mujeres. Entonces, ¿quién sostiene a estas mujeres? ¿No? ¿Cómo van a ellas a desarrollar su vida adulta? Es muy grave. Y esto, cuando tú aplicas la perspectiva de género, lo vemos claramente. Sí, o sea, hoy en día hice un paper, un documento para que me lo publicaran en una revista que está en proceso de salir, en una revista de divulgación, y saqué algunos datos estadísticos que me voy a permitir leer, que dice, durante una vida productiva, las mujeres se dedican en un 62.8% a quehaceres domésticos, actividad que probablemente han desarrollado durante buena parte de su vida laboral, mientras que los hombres, solo el 8% realiza estas tareas domésticas que atinadamente decías. Entonces, hay una diferencia abismal entre que 62.8 los quehaceres domésticos recaen en las mujeres y el 8% únicamente recae en los hombres. El 29% de las mujeres que cuidan a alguna persona en su hogar trabajan menos de 8 horas diarias, mientras que 34.9% de las mujeres que no realizan labores de cuidado labora más de 8 horas diarias. Ante este panorama, se ha afirmado que la feminidad y el cuidado son dos caras de la misma moneda. Y la Organización Internacional del Trabajo, que es uno de los organismos que debe de velar porque las condiciones laborales de los hombres y las mujeres sean iguales, porque pues ambos somos sujetos de derechos y no debiera de haber discriminación hoy en día porque eres mujer, ¿no? Entonces, la Organización Internacional de Trabajo ha establecido que no pueden realizarse progresos sustantivos en la consecución de igualdad de género en la fuerza de trabajo
si no se afronta en primer lugar la desigualdad en la prestación de cuidados no remunerada a través del reconocimiento, la reducción y la redistribución del trabajo de cuidados no remunerados entre las mujeres y los hombres. Entonces, como ves, es abismal el porcentaje en que recae en su mayor medida la labor de cuidado de las mujeres. Hay una mala distribución del cuidado, ¿no? O sea, normalmente es la mujer a cuidar su casa, y esto es por mucho la cultura mexicana que tenemos, los mitos que pues hoy en día son inadmisibles, porque pues lo que se quiere garantizar es precisamente la igualdad, pero siguen existiendo en México donde la distribución del trabajo es la mujer a su casa y el proveedor es el hombre. Entonces, pues esto, evidentemente, cuando dejas de trabajar, eh, hace más difícil que las mujeres podamos optar por una pensión que nos garantice en nuestra vida adulta pues obviamente los recursos económicos para poder sobrevivir, porque pues a veces se dedica el tiempo a cuidar a los hijos, a los padres, y los hijos cuando hacen su vida, pues se van del hogar, tienen que mantener a sus familias, y a veces los padres pues quedan muy en situación de vulnerabilidad, de que carecen de una pensión porque se dedicaron toda la vida a cuidar, y es un trabajo que no es remunerado, que en México el quehacer es parte de tu trabajo, porque pues tú decidiste tener a los hijos y los tienes que cuidar. Yo me la paso trabajando y sí hay una mala distribución, o sea, la distribución del trabajo se sigue basando en cuestiones de que el hombre es proveedor, género, y la mujer es la gran cuidadora de la casa. Entonces, eso incide en que tengamos acceso a las pensiones de parte de los sistemas de seguros sociales, porque hoy en día tienes que cotizar, tienes que estar inscrito en un sistema de seguridad social para poder acceder a estos beneficios. Así es. Un poco, me voy a atrever a hacerte la pregunta un poquito adelantada, solo es un paréntesis. ¿Tú miras la posibilidad de que el cuidado sea reconocido como trabajo aquí en México? Sí, debiera ser reconocido. De hecho, ha habido algunas sentencias en materia civil, por ejemplo, cuando las mujeres hay una situación de divorcio, pues lo que se obtiene de la mitad de lo que, aunque estén casados por bienes separados, lo que obtuvo el marido como resultado de su trabajo se reparte por igual, porque la mujer lo ayudó para que él pudiera salir a trabajar, en quedarse a cuidar la casa, a cuidar los hijos, para que él pudiera procurarse y obviamente estar en el trabajo al 100%. Entonces, de hecho, en este trabajo que hice y que está por publicarse en este mes, a fines de este mes, planteo algunas posibles soluciones para precisamente garantizarles a las mujeres que podamos tener pensiones dignas, que podamos llegar a tener beneficios de seguridad social en un mercado que sigue siendo profundamente discriminatorio para las mujeres, porque como te lo refería, tenemos salarios inferiores a los hombres, la labor de cuidado limita a veces el crecimiento profesional de una mujer. O sea, cuando las mujeres estudiamos, a veces el ejercer el derecho a la maternidad lo pensamos mucho porque implica pues hacer un break en nuestras carreras profesionales, muy a diferencia de los hombres que no normalmente no hacen estas labores de cuidado, ni tampoco obviamente tienen los cambios físicos y psicológicos que genera un embarazo. Sí. Pues estaremos muy al pendiente de tu publicación y está impulsando y exigiendo este reconocimiento. Regresando al tema, Verónica, ya nos has dicho, ya nos has dado avances sobre qué se mira cuando se aplica la perspectiva de género, y esto deja ver tantas cuestiones que se saben, ¿no? Pero que es importante puntualizar y subrayar. Por ejemplo, las diferencias salariales.
Las diferencias salariales para con las mujeres cuando realizan el mismo trabajo en el mismo puesto y ganan menos. Y esto va a incidir directamente sobre su pensión. Y bueno, y se habla de igualdad, ¿no? Pero no sucede. ¿Cómo avanzaremos? ¿Cómo es posible avanzar en el mundo laboral para las mujeres? Pues el primer lugar que tenemos que tener claro es, y se da en algunos países, el compensar a la mujer cuando ejerce la maternidad. A manera de ejemplo, y haciendo un poco de estudios comparados, en Chile, por ejemplo, se da un bono por hijo. Las mujeres, en el momento que tienen un hijo, por cada hijo, se incrementa la pensión en razón de los hijos que tengas. Entonces, es una manera de compensar, por decirlo así, el que si tuve que hacer un break en mi carrera profesional para cuidar al bebé, porque los hijos requieren cuidado. El interés superior del menor es que los padres cuiden a los hijos. Entonces, una de las maneras de incentivar y de penalizar a veces este dedicarte al cuidado de la familia es compensarlo económicamente con bonos, o sea, en este caso por hijo. Esa es una manera que se ha encontrado para tratar de nivelar las pensiones de las mujeres con las de los hombres. Entonces, el apoyar el bono por hijo es un ejemplo en Chile que se da. Otro tema fundamental es que los hombres tienen que involucrarse con las labores de cuidado, pero no es que los hombres a veces no quieran involucrarse con las labores de cuidado, y esto también lo quiero aclarar. Lo que pasa es que tristemente las leyes mexicanas, que son del siglo antepasado, no son de este siglo XXI, donde el siglo XXI ha traído cambios en la conformación de las familias. No es igual a cómo se conformaban las familias mexicanas con anterioridad. Entonces, este siglo XXI debe de modificar la legislación. Eso es uno de los cambios que se tiene que hacer para que los hombres puedan involucrarse con el derecho al cuidado. Hoy en día tenemos algo que les impide a los hombres ejercer este derecho al cuidado y apoyarnos a las mujeres, es que los hombres tienen una licencia de paternidad de 5 días, que no sirve para nada, 5 días que les den, mientras las mujeres tenemos licencias de maternidad de 42 días. Entonces, creo que un punto fundamental para que los hombres puedan involucrarse como parte del cuidado es que la legislación mexicana tiene que quitarse ese estigma de que la mujer es la que va a cuidar, la mujer es la gran cuidadora de la familia y homologar, es decir, poner en igualdad de días las licencias de los hombres y de las mujeres. Algo que no existe en México, las licencias parentales. ¿Qué es esto de las licencias parentales? Las licencias parentales es que cuando hay hijos, sobre todo menores de edad, el padre o la madre puedan pedir estos permisos para dedicarse al cuidado de los hijos. Entonces, la legislación mexicana no le ayuda al varón a involucrarse en las labores de cuidado, porque aunque el varón quiera, solamente le dan permiso en su trabajo de estar 5 días en casa con el bebé. Y al día sexto tiene que estar trabajando y obviamente tiene que ir a trabajar, porque pues si no lo corren. Y tenemos un bebé en casa que va a requerir cuidado, sí, pero también requiere alimentación, requiere pañales, son más gastos o sea, tener hijos hoy en día implica en cuánto nos va a salir su educación, su alimentación, su vestido. Entonces, las leyes definitivamente que son del siglo pasado, que no ven o sea, no son bajo la distribución de la familia que tenemos hoy en día, el involucramiento de la mujer en el mercado laboral limitan mucho que los varones puedan dedicarse al cuidado. Entonces, una de las tengo varias medidas que hice en este estudio. La primera es, obviamente, la modificación de las leyes para que permitan que los hombres
le entren al cuidado a través del seguro de paternidad, que en México no existe. En México tenemos seguro de maternidad, pero seguro de paternidad brilla por su ausencia. No es lo mismo un seguro de paternidad que una licencia de paternidad de 5 días que está en la Ley Federal del Trabajo y que 5 días, pero son totalmente insuficientes tanto para que atienda al niño, porque el bebé requiere de la atención de los dos padres, no solo de la madre. Los primeros años de los hijos son los más importantes y requiere de la presencia de ambos padres, pero mientras las leyes sigan limitando la participación de los hombres, difícilmente se van a involucrar con el cuidado. Entonces, esa es la primera medida. Lo segundo, como te decía, está el bono por hijo, donde es remunerar en alguna, compensar este cuidado que las mujeres damos a través de bonos que incrementen nuestras pensiones. Sí. Ya que estamos en esto, ¿cómo se llama el estudio y para cuándo lo podemos buscar para leer? Yo Para con leer. mucho gusto se los compartiré en cuanto salga. Tengo el artículo que puedo hacerles llegar a través de ti del bono por hijo en Chile. Ese artículo me lo publicaron hace mucho tiempo, hace más de 7 años en una revista de España. Y ese sí lo tengo donde se llama el bono por hijo en Chile, que es una de las propuestas para que las pensiones de las mujeres no estén tan castigadas por ejercer el derecho al cuidado. Ese con gusto lo puedo compartir terminando contigo. Y el otro está por salir en este mes porque le va a salir en una revista de divulgación. Entonces, pues estas fueron dos de las propuestas que propuse 5, que ahorita comentaré, pero de entrada es, punto número 1, igualar las licencias de los hombres con las de las mujeres, crear licencias parentales donde uno u otro padre puedan pedir el permiso, no necesariamente la mujer, el dar incentivos a las mujeres para, ahora sí, cuando son madres, cuando ejercen la maternidad. Son estas 3 medidas. No sé si merecen algún comentario tuyo para seguir con las otras propuestas que planteé en este trabajo de investigación. Adelante, continúa con las propuestas y ya Sí. comentamos. Bien, otra de las propuestas que también se plantea, de hecho en algunos países es una realidad, que las mujeres para acceder a una pensión por retiro, nuestros años sean menos los que se pidan, porque tenemos menos estabilidad en el empleo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chile, las mujeres se van pensionadas con menos años, 53, y los hombres con 56. En algunos contratos colectivos en México, esto ya existe, esto no es nuevo, es el caso pero es a nivel contractual. O sea, es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social con sus trabajadores. Las mujeres se van pensionadas, se van jubiladas con 28 años de servicio, mientras a los hombres les piden 30 años de servicio. Entonces es una manera de compensar también que como las mujeres tenemos trayectorias laborales menos prolongadas por este deber de cuidado que se nos ha imputado, partiendo de una mala división del cuidado, piden que nos vayamos con menos años. Algunos hombres, sobre todo de la cultura machista, dicen, pero es que ellas viven más. Estadísticamente sí, las mujeres vivimos más que los hombres, eso es una realidad, las estadísticas lo dicen. Sí, vivimos más años, pero ese es todavía lo más trágico de que si el día de mañana llegamos a adultas mayores y no aportamos a un sistema de seguridad social que nos garantice una pensión, vamos a tener vejeces, como se ha llamado, en situaciones pues de que no vamos a tener los insumos para poder sobrevivir más años de los que vivimos. Entonces, el hecho de irnos pensionadas
con menos años que los hombres. Esa es otra de las medidas que se plantean, que las mujeres nos vayamos a los 50 y a los hombres obviamente un poco más, porque ellos sí tienen más estabilidad en el empleo, a pesar de que sí, efectivamente viven menos años que las mujeres. Y sí, este es el argumento que se les escucha, ¿no? Es Sí, que viven más. Pero viven bueno, más. pero ¿en qué condiciones, no? O sea, con una alimentación precaria, con acceso a la atención a la salud precario, con el acceso al ocio de manera precaria también, no. Entonces las mujeres siguen esclavizadas, se convierte ya como en un tema de esclavitud, de esto de quedarse ahora entonces en la casa de los hijos o de los nietos o de las hijas o nietos, a seguir cuidando, aunque ya son muy mayores. Sí, esto es algo que siempre estuvimos hace un año precisamente en un foro internacional y precisamente era una de las propuestas que se plantea que las mujeres nos vayamos pensionadas con menos años. Y luego salió el varón que dijo, pero es que ellas viven más años, ¿por qué vamos a hacer estas diferencias de que ellas se vayan con menos años a los 50 y nosotros hasta los 55, 60? Si ellas viven más? Y pues obviamente se llevó la gran rechifla porque luego alguien le preguntó, ¿has tenido un hijo? ¿Sabes lo que es tener un hijo? Lo que implica biológica, física y aparte mentalmente tener un hijo, y ya se quedó callado. Entonces, pues esta es una de las propuestas que se plantea. En México te digo que en el caso concreto de los contratos colectivos, sobre todo los contratos de Pemex, Petróleos Mexicanos, el IMSS ya es una realidad. Las mujeres les exigen menos años de trabajo para acceder a una jubilación que el resto de la población, pero esos, pues, en contratos que son muy fuertes. Pero ¿cuántos podemos trabajar en Pemex y cuántos trabajar en el IMSS? Es el mínimo de la población. La mayoría, la ley del Seguro Social y la ley del ISSSTE no hace estas diferencias. La ley del ISSSTE para poderte pensionar, hombres o mujeres por igual, piden 25 años de cotizar. Entonces, para una mujer, 25 años de cotizar son muchos por las brechas que tenemos por ejercer el cuidado. Y en el caso de la ley del Seguro Social, ahí va de manera progresiva, sobre todo con la reforma de Andrés Manuel López Obrador que promovió en 2021. Ahorita se están pidiendo 850 semanas y tiene un tope que son 1,000 semanas, lo que se va a llegar. Entonces, 1,000 semanas de cotizar, o sea, de estar inscrito en un instituto de seguridad social, porque el tema de trabajar, yo si algo tengo claro es que voy a trabajar toda mi vida, pero es muy diferente trabajar con la protección de cotizar y trabajar sin protección, que ese es otro grave problema que tenemos en México, la informalidad. Así es. Un buen número de personas, pero sobre todo un buen número de mujeres se encuentran en estos trabajos en la informalidad. Sí, carentes Las de estadísticas protección. no lo dicen. Sí, carentes de protección. Así es. Este es otro de las situaciones para las mujeres. Fíjate, antes de comentar este último punto y la siguiente medida, te comento, yo viví de primera mano uno de los primeros estudios que realizó para la Ciudad de México, previo a tener estos 5 años de licencia por paternidad, en vías de ello. Este primer estudio lo realizó Teresa Inchaustegui, la doctora Teresa Inchaustegui, siendo la directora del Instituto de las Mujeres en la Ciudad de México. Cuando cuando mandan las encuestas a a los diferentes secretarías del trabajo, los trabajadores varones, preguntando que si querían ellos dedicar tiempo a los cuidados, algo así iba la pregunta. Este, Quienes mostraron más interés, me llamó mucho la atención, a muchas nos llamó la atención, incluso a la doctora, que quienes contestaron
que sí querían los cuidados para tener esta licencia de paternidad, pero de manera muy clara, muy precisa, fueron los hombres que se encuentran trabajando en los temas de seguridad, ¿no? La Secretaría de Seguridad, los bomberos, etcétera. Llamó la atención, pero también deja ver esto que tú señalas claramente, que no hay un instrumento, no hay una ley, ¿no? que garantice estos cuidados, la mejora en las licencias de paternidad, tal y tal, pero también la cultura, nuestra cultura, como lo señalas de manera reiterada, porque en realidad sí, lo primero que dicen la sociedad y en particular los varones es, las mujeres son las que cuidan, ¿no? Y conciben, y hay varones que sí cuidan, pero conciben los cuidados como estar trabajando en la computadora y los niños ahí jugando, ¿no? O llevarlos por un helado o a comprar algo y ya. Entonces, estas preguntas que han hecho, que han realizado, como en este foro que nos comentas, son importantes. Parece como que fuera una cuestión de jerga del lenguaje, ¿no? La jerga del lenguaje en México. Pero no, tienen trasfondo y tienen importancia. ¿Cuándo has cuidado a un bebé? ¿Cuántas horas implica cuidar a un bebé? A veces implica 24 horas continuas cuidar al bebé. Y así. Y bueno, a estas propuestas, ¿tú tienes otra más al respecto? Pues básicamente estas son las propuestas y la más importante, de hecho en México acaba de salir el instaurar un sistema nacional de cuidados. Con eso es la última de las propuestas que se plantea. La Ciudad de México acaba de sacar hace 2 días, acaba de sacar una ley de cuidados, pero obviamente aplicable a una entidad que es la Ciudad de México, pero pues algo fundamental es que a nivel nacional debiéramos de tener este sistema nacional de cuidados que haga, obviamente, que equilibre las cargas en el cuidado y sobre todo que el cuidado doméstico sea remunerado también, o bien se favorezca al momento que cobras una pensión, que diga tantos años se dedicó a cuidar a la familia, un 30 o 40% más, dependiendo de los años, graduar en aportarle a la pensión para que las pensiones de las mujeres no tengan esto que se ha llamado las brechas, que son las diferencias, así como al existir diferencias salariales, esas diferencias salariales cuando te pensionas repercuten en las pensiones de las mujeres. Entonces, hoy en día en México las mujeres seguimos ganando menos para trabajos que iguales y obviamente nuestras pensiones, al tener salarios más precarios, siguen siendo pensiones que no garantizan una vejez digna, que no garantizan el poder afrontar el retiro con dignidad. Sí. Es muy grave la situación para las mujeres tanto en el mundo laboral como en el mundo de la seguridad social, ¿no? En el mundo laboral la situación es los trabajos precarios, lo que se tiene acceso es a los trabajos precarios o bien a la informalidad. Y bueno, es tan común, incluso hasta amigas te lo recomiendan, ay, pues ponte a vender algo, ¿no? ¿Quieres trabajar? Pero ¿cómo le vas a hacer para compartir el tiempo el cuidado y atención que requieren tus hijos? Ponte a vender algo. Y estas son las rutas de acceso al ámbito laboral en la informalidad. ¿Qué más miramos? ¿Qué más miras tú, Verónica, como especialista en seguridad social y en género? ¿Qué más miras con Pues estos lentes violetas? ante estas situaciones que hemos planteado, hoy en día la seguridad social tiene que ser a través de estos mecanismos, a través de estas medidas que plantea en el estudio, a través de estas propuestas que se hace, la seguridad social tiene que contribuir y hoy en día la seguridad social, por eso se habla de que tiene que tener una perspectiva de género. O sea, la seguridad social no puede seguir tratando el hecho de
aplicar estas medidas no es discriminar a los hombres. O sea, estas medidas son medidas compensatorias, así se llama. No es lo mismo las medidas compensatorias que la discriminación, hay que distinguir. Estas medidas no discriminan a los varones, sino compensan precisamente a las mujeres que tienen que dejar de trabajar para contribuir a cuidar y a ejercer los quehaceres domésticos. Entonces, son medidas que tienden a equilibrar las desigualdades que seguimos teniendo las mujeres. Por eso no son discriminatorias, porque si bien es cierto, seguimos teniendo salarios diferentes, periodos de cotización no tan prolongados con los hombres, lo que hacen estas medidas que planteo de reducir las edades de jubilación de las mujeres, modificar las leyes para establecer licencias parentales, homologar las licencias de los hombres con las de las mujeres, lo que hacen estas medidas son medidas que compensan la desigualdad que sigue existiendo en México y que la seguridad social, como derecho humano que es, tiene que contribuir a disminuir estas desigualdades que siguen jugando en perjuicio de las mujeres. Así es, así es. Verónica, dinos, fíjate que nos preguntan un poco con esto, cuando has hablado en la introducción que tú iniciaste tu ejercicio profesional en el derecho con el litigio, nos preguntan si todavía tienes tú algún despacho o algún lugar donde te puedan consultar las personas y sobre todo las mujeres para revisar su situación con respecto a la seguridad o si las quieres recomendar hacia algún lugar o con alguien. Pues hasta hace algunos meses tenía yo un programa de radio informativo sobre los temas de seguridad social que hoy en día piden muchas asesorías, ¿eh? A mí constantemente me llaman para preguntarle, oye, ya me quiero pensionar, ¿cómo le hago? ¿Me puedes dar la asesoría? Tenía este programa de radio, estoy precisamente buscando un espacio para retomar esto porque es un tema de responsabilidad social. El programa yo no cobraba ni un centavo por dar las asesorías y hablábamos sobre estos temas de seguridad social que son necesarios para la población y porque hay mucho desconocimiento. No todo mundo le entra al tema de las pensiones. Los que manejan derecho laboral no son expertos en pensiones, es otra materia muy diferente. Entonces, yo con mucho gusto puedo dejar mi correo y doy las asesorías todavía sobre estos temas. El litigio a veces ya no le entro tanto porque pues estoy más dedicada al trabajo ya de investigación, pero las asesorías sí, con mucho gusto las seguimos dando. Dejo el correo ahorita para que con gusto puedo dar las asesorías. A veces las asesorías cuando pues estoy ahora lo que me dedico a la docencia, a la investigación, las doy por Zoom y de esa manera compensamos. Y sí, te digo, tenía el programa que tuvimos que dejar un momento y ahorita estoy viendo también a quién le ofrezco el proyecto, porque los temas de seguridad social son bien importantes. O sea, la gente a veces tenemos un accidente de trabajo, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde recurrir. No, o sea, el gran problema de la población es que no conocemos nuestros derechos. Entonces, pues la gente que nos hemos preparado, que hemos estudiado, pues tratamos de devolverle a la sociedad pues la ayuda que nos dieron. Yo me forjé en la máxima casa de estudios, salvo el doctorado que tengo en Europa y que lo hice más por pasearme, pues toda mi vida estudié en universidad pública, todo en la máxima casa de estudios pues tratamos de devolverle a la sociedad el que haya contribuido, porque la UNAM, pues, se financia con impuestos de la población. Y con mucho gusto, podemos dar la asesoría. Lo del litigio sí, a veces lo pienso mucho porque a veces tengo que viajar por temas académicos y las audiencias pues tienen uno que estar presente, pero la asesoría con mucho gusto, el correo donde pueden escribirme y que sí contesto los correos es
2014 martinez@hotmail.com. Entonces, la asesoría, de entrada, cuenten con ella. En lo que pueda ayudarles, estoy a sus órdenes. Y lo del litigio sí tendría que, pues, pensarlo un poquito más, sobre todo por el tema de que las audiencias tiene uno que estar, no puede uno faltar. Y si tengo que a veces salir de viaje por un tema de un congreso internacional o algo, sí hay que meditarlo antes de comprometernos. Claro. Pues muchas gracias. Sí tomamos nota con tu correo verónica2014martinez@hotmail.com. Muchas Es el gracias, Verónica. personal y ahí estamos a sus órdenes. Ok, muy bien. Pues no, muchas gracias. Pues Verónica, se nos acaba el tiempo con esta charla tan interesante. Esperamos que nos aceptes una siguiente invitación para pronto. Y pues seguramente te haremos llegar pronto ya los comentarios de nuestro público, de quien nos escucha. Por lo pronto, nos despedimos diciéndote hasta pronto. Así despedimos también a nuestra directora técnica, a Carla Arredondo, al director de producción, París Paredes, y en la voz del escritor. Hasta pronto y muchas gracias, Verónica. Un abrazo y muchas felicitaciones.